consta que, contrario a lo que se suele pensar, es uno de los oficios más nobles y de la más alta jerarquía espiritual. Que se escuche bien y que se escuche lejos. La auténtica política es profundamente humana en su fundamento, en su esencia y sobre todo cuando se practica en bien de los demás y en especial de los pobres. Amigas, amigos entrañables, sigamos el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Las personas. Entonces eso es la Corte Independiente que ahora están defendiendo mucho, ¿no? Ahora el Instituto de Investigaciones, la Corte Independiente. Recordemos que hasta actualmente los nombramientos de los ministros dependen de las propuestas que hace el presidente de los Estados Unidos mexicanos. El presidente Andrés Manuel propuso a 5 ministros, le ha tocado proponer a 5 ministros. Los propuso, 2 salieron peores que los que ya estaban allá adentro, peores. Carrancá, que ahora habla de que quiere negociar, creo que no hay nada que negociar. El 2 de junio salimos todos muy contundentes por el plan C. Creo que ya hablaron las urnas, aquí no hay nada que negociar. Ese órgano se tiene que modificar. Y hoy por hoy es la reforma, como lo hemos venido diciendo desde hace más de 3 años, es la reforma más importante que tiene México. Olvídense de todas las demás. Esta es la más importante. ¿Por qué? Porque aunque no lograran pasar las otras reformas, la política, la energética, con la elección de ministros y de funcionarios que se van a hacer de jueces, magistrados, magistradas, ministras, se va a dar transparencia. ¿Por qué? Porque cuando salgamos a votar vamos a escucharlos. ¿De dónde vienen? ¿Qué han hecho? ¿Qué hiciste? ¿Vienes de la carrera judicial? ¿Cómo votaste? ¿A quién soltaste? ¿A qué empresas favoreciste? Entonces no te voy a dar mi voto. Hoy por hoy, la reforma al Poder Judicial está por encima de todas las demás. Tan es así que yo veo al presidente empeñado o manejando, operando directamente la reforma al Poder Judicial de la Federación. Aquí nos cansamos de decirlo, nos cansamos de gritar en la Corte, de que estaba generando incertidumbre, inseguridad, con todas las sentencias para favorecer oligarquías y delincuentes de cuello blanco. Es muy claro, y tengo aquí un recuento de los temas, y ustedes me dirán, ¿para dónde estaban estos ministros? Hoy por hoy, como está integrada la Corte, sigue teniendo el poder. Hoy por hoy pueden paralizar cualquier norma que en su momento mande la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy por hoy hay 8 ministros que votan por la oligarquía y 3 ministros que votan el proyecto a favor de la Cuarta Transformación. Y hoy por hoy, como está configurada las acciones, las controversias, perdemos todo y vamos a seguir perdiendo. No tenemos la certidumbre. Supuestamente en noviembre se va a Aguilar y le tocaría a la presidenta Claudia mandar el nombramiento. Pero creo que el presidente sabe que si no se da en septiembre esta reforma, y se la vamos a estar pendientes, ¿no? Porque votamos por ello. Votamos porque no tengan sueldos de 700,000. Votamos porque no favorezcan a Iberdrola, porque no suelten delincuentes, porque no suelten factureros, porque no tienen los proyectos que benefician a las mayorías.
Ahí está el de las pensiones, el del bienestar. Fue tal el fracaso de las Afores, es tal el fracaso del robo que están generando las Afores, que tiene que resolverlo el Fondo del Bienestar. Y ya vamos a ver ahora qué dice la Corte, ¿no? Porque se les antoja declarar, suspenderlo con efectos generales, que va a desaparecer esa aberración, y echar abajo el Fondo del Bienestar. Entonces, hoy por hoy es la reforma más importante. Lo que hemos venido diciendo en este foro, parece que vamos un paso más allá de muchas cosas, porque estudiamos, analizamos, tenemos la experiencia, vemos por dónde van las cosas. Vemos lo que hicieron en Brasil, lo que están haciendo en Argentina y todo. Ya les van a modificar la Constitución, les van a crear una Fiscalía Autónoma, un IFETEL, un INAI, les van a poner jueces. ¿Para qué? Para proteger intereses. Cuando llegó la Constitución de la Ciudad de México, el maestro Batis y otros grandes advertían del peligro que son los órganos constitucionales autónomos y de lo peligroso que es tener una Fiscalía General Autónoma y una Fiscalía Autónoma en la Ciudad de México, porque es quitarle el poder al presidente, crear un vicepresidente que, como lo hicieron en Brasil, metieron a la cárcel un fiscal autónomo, a Lula y a Dilma Rousseff a través de mentiras. Esas fiscalías autónomas y que sirvan ese discurso de Denise y todo eso, son propuestas neoliberales para en algún momento tener en jaque a un gobierno mexicano, que yo lo voy a proponer, el plan C, que debe de quitar, aparte de los órganos constitucionales autónomos, regresar a que las fiscalías regresen a los nombramientos del presidente, de los gobernadores. Ahí tenemos el caso de Morelos, aberrante. Ahí tenemos el caso de Guanajuato. 18 años, son gobiernos transeccionales que generan violencia. Ahí tenemos en Veracruz, lo tuvieron que meter a la cárcel, a Winglards. ¿Por qué? Porque están coludidos para generar incertidumbre. Entonces, hoy por hoy la reforma al Poder Judicial es la más importante. Y vamos a hacer un recuento de daños y por qué es necesaria la reforma al Poder Judicial de la Federación. Miren, ¿se acuerdan cuando le levantaron el embargo de las cuentas bancarias a García Luna, a la esposa, los millones de dólares? Bueno, esto obedeció a una jurisprudencia que sacó Medina Mora. Cuando llega el gobierno mexicano, cuando llega Andrés Manuel, dice, ¿cómo podemos combatir esta inseguridad? ¿Cómo le vamos a hacer? A tocarles el dinero, y sin dinero en el sistema financiero pues no existe. Todo se mueve en el sistema financiero y vamos a dotar a la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, de herramientas que permitan embargar las cantidades derivadas del huachicol, del secuestro, del narcotráfico. Vamos a embargar todo ese dinero sucio. Si les quitamos el dinero, tenemos 50% ganada la guerra contra la inseguridad. Y promueve su reforma, modifica la ley para que la UIF pudiera tener facultades para embargar. Y ya embarga dinero por todo el país. Rápido los amparos, más tardan en embargar que los amparos. Jueces de distrito entienden la problemática y dicen, no voy a levantar el embargo porque este dinero está sucio, hasta el expediente se nota sucio. Son cantidades. Cuando uno es juzgador, yo fui juzgador, los expedientes te dicen muchas cosas, la forma de redacción, las pruebas que hay, ya sabes para dónde van. Entonces esos expedientes, esto trae algo que huele mal. Muchos jueces muy valientes dijeron, no voy a levantar el embargo, vamos a apoyar
la política de Andrés Manuel de pegarle el dinero a todos estos malosos. El huachicol, acuérdense, era el deporte nacional, la extorsión, el secuestro, el narcotráfico, todo esto. Entonces, vamos a embargar las cuentas bancarias y ahí se quedan. Muchos jueces se sostienen, pero otros misteriosamente les urge conceder la suspensión, es decir, el amparo para que... No, ¿cómo? Sus derechos humanos de los que tienen este dinero, ¿dónde quedan? Entonces hay contradicción de criterios. Unos jueces dicen, sí, este dinero es muy sucio y se va a quedar aquí. Y otros dicen, no, es que es extraño esto. Vamos a darles el amparo por sus derechos humanos. Entonces hay de chile, mole y de manteca. Y ese asunto llega a la Corte. Se llama contradicción de criterios jurisprudenciales. Y le llega un ministro, Medina Mora, no sé si se acuerdan de él. Un ministro que salió muy extrañamente, rápido salió de la Corte. Bueno, ese ministro, crear una jurisprudencia toma 8 meses a 1 año sacar el criterio que debe de regir. 8 meses, 1 año. Pues este ministro tenía mucha prisa y lo saca en 2 meses la jurisprudencia. ¿Y en qué sentido creen que lo sacó? Levántense los embargos. Es inconstitucional lo que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, que siga habiendo dinero ahí sucio en las cuentas bancarias. Ordenó que la UIF no podía hacer nada en contra de ese dinero. En 2 días, miles de millones de pesos, de dólares y euros se fugaron de México por el criterio del ministro Medina Mora, favoreciendo a agentes medios extraños, ¿no? Cosas medias extrañas. Y muy interesante su jurisprudencia, porque amenaza a los jueces. Y hay de ti si no das cumplimiento a esta ejecutoria, porque te vamos a meter al bote. Levanta el embargo de las cuentas bancarias, a ti juez de distrito y a todas las autoridades del UIF. Levanten, dejen sin efectos el embargo, que se vaya la lana de donde vino. Vamos a proteger. Y amenaza el ministro hasta los jueces, ¿no? Diciéndoles, dejen que se vaya ese dinero. Ese día se fueron, 2-3 días tardó el dinero, millones de dólares, en irse de México. A la semana creo que lo corren, renunció el ministro. Hizo una cosa muy grave. Entonces le tiraron la política parte de la política de seguridad al presidente Andrés Manuel. Ese es uno. Los teléfonos celulares, ahora hay un delito muy grave que se llama extorsión. La telefonía celular es básica para los extorsionadores. ¿Por qué? Los celulares los compra uno aquí en la tiendita de la esquina, no hay ningún control. El presidente Andrés Manuel dijo, vamos a modificar la ley para que un teléfono celular, al igual que un vehículo, conozcamos quién es el dueño de ese teléfono celular y quién es el responsable de emplear ese teléfono celular, y vamos a hacer un registro de números de teléfono celular y vamos a pedir incluso la credencial, todos los datos para tener el control de los teléfonos celulares, porque a través de los teléfonos celulares, como de los vehículos y de las motos, se cometen muchos delitos. La extorsión, todo eso, que ahorita es un azote, ahora es terrorífico, ¿no? Por el teléfono celular nos vacían las cuentas bancarias. Conozco mucha gente que le han vaciado la cuenta bancaria, que le hablan del banco o que te hablan y te vacían a través del teléfono celular. Entonces el presidente Andrés dice, vamos a modificar eso y vamos a pegarle, damos otro golpe más a la delincuencia y vamos a quitar esa incertidumbre, vamos a conocer quién trae el teléfono celular, quién trae un coche para cometer delitos. Más tarda en obligar a las compañías telefónicas a que registren todos y cada uno de los datos de cada número y tener un control, como se hace en todo el mundo, de un teléfono celular, que los amparos, las acciones y las controversias constitucionales. Palo a la suspensión con efectos generales.
¿Qué es la suspensión con efectos generales? Que ya va a desaparecer. Es decir, si alguien presenta un amparo, yo presento un amparo porque pues no me parece, el juez de distrito dice, se suspende para que no me apliquen el registro de mi teléfono, no nada más para ti, para todo el mundo, todos quedan amparados y todas las empresas no podrán hacer el registro de teléfonos celulares. Paralizan esa política y declaran inconstitucional el registro de la telefonía celular. ¿Pudo ayudar en algo esa normatividad para bajar el número de extorsiones? Claro que sí, y hay otro obstáculo, y esa acción la promovió el IFETEL, Instituto Federal de Competencia Económica. Ya ven cómo nada más están peleando contra el gobierno, esos gobiernos paralelos, esos gobiernos alternos que crearon los neoliberales. Entonces el IFETEL promueve las acciones y controversias para que dejaran sin efectos esa normatividad, porque se violan los derechos humanos. Vamos, otra. Es el recuento de daños en las áreas tan delicadas. Bueno, factureros. Las factureras se convirtieron en la industria nacional para esquilmar al fisco federal. Era el negocio y todavía, las factureras estaban robando cerca de $500 millones anuales. Entonces el presidente Andrés Manuel dice, bueno, entre el huachicol, las factureras, las armas, el narco, pues qué desorden tenemos de país. Entonces modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales y dice, todo aquel, persona física, persona moral, que compre o venda facturas y que se robe al año más de 9 millones de pesos, si lo agarramos, lleva el proceso en la cárcel, nada de que en su casa, nada de que su brazalete, nada, lo va a llevar en el reclusorio. ¿Por qué? Porque está haciendo un daño muy grande a México, esa industria de las factureras, ¿no? Porque, les digo, se robaban cerca de 9 millones y medio, $500 millones al año. Entonces, era el deporte nacional, comprar y vender facturas. Más tarda en aplicar la prisión preventiva oficiosa a los factureros, que venga el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el anterior, ¿cómo se llamaba? González Pérez, que fue de la UNAM. Bueno, más tarda en promover, en modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, en que la Corte, él promueve la acción y la controversia de inconstitucionalidad, y la Corte paraliza todo eso y declara que es inconstitucional y violatoria de los derechos humanos el poner un alto a los factureros, que si los agarran pueden llevar el proceso en su casa o en el Junán, allá comiendo sabroso, con un brazalete y con alguna medida cautelar de risa loca, ¿no? De risa loca. No te preocupes. No te preocupes, aquí estamos. Entonces ampara a la Corte, declara inconstitucional. Entonces le pega a los impuestos, le pega muy duro a lo que es en las factureras, que en su momento fue uno de los delitos más graves que se están cometiendo, erosionando al fisco federal mexicano. Ese es otro. Estamos en el recuento de daños y ustedes dirán, ah, caray, por eso las medidas tan drásticas que ahorita vamos a ver. Luego, la Guardia Nacional. El presidente, viendo que no quiere que la Guardia Nacional, que le vaya a suceder lo que a la Policía Federal, que se llegó un García Luna y que todos eran narcotraficantes, la mayoría de policías, secuestradores, todos andaban en tratos, eran millonarios, dice, tenemos que modificar este esquema y que pase a formar parte en cuanto a la capacitación de la Secretaría de la Defensa Nacional, que los prepare la Policía Militar, que no quede en el ámbito de lo civil, porque
puede llegar otro García Luna, y tanto esfuerzo que estamos haciendo con la Guardia Nacional, pues va a quedar rezagado, se va a caer nuestra Guardia Nacional. ¿Qué sucede? Bueno, pues lo tira a la Corte también, e incluso hay una negociación. Norma Piña le dice, cuando declaran inconstitucional, le dice a la secretaria de Seguridad Pública, pues a ti ¿qué te preocupa? Pues tú vas a ser la mera jefasa. A Rosa Isela le dice, pues a ti ¿qué te preocupa? Pues tú eres la mera jefasa. Le ponemos, negociamos y tú nos dices cuándo, hasta cuándo quieres que esté la Guardia Nacional de alguna manera involucrada con el ejército. Lo negociamos, pero pues a ti qué, mejor así déjalo. ¿Le pega o no a la política de seguridad? Claro que le pega. O sea, le está pegando a la política de seguridad y es el recuento de daños. Vamos rápidamente. Bueno, Guardia Nacional. Ahora, con la iniciativa Mérida, nos metieron un proceso, el sistema penal oral acusatorio, en el cual las formalidades son indispensables, muy básicas, ultraformalista. Nos metieron una serie de formalidades en la iniciativa Mérida, pero duras, ¿no? Que si el soldado que va a detenerte no lleva el casco o el nombramiento, ya amparo para que te suelte, porque no lleva el uniforme, el casco, o porque viene chorreado con mole, ya es un amparo para soltarte. Ultraformalismo, nos hicieron ultraformalistas en México. ¿Qué sucede? Se prepara el ejército, la Guardia Nacional para detener a la gente, generadores de violencia en todo el país, y les he platicado del caso del Gavilán, allá en la Sierra de Guerrero. Entonces el Gavilán era el azote de la sierra, de toda la Sierra de Guerrero allá, y la población pues, y llega Andrés Manuel, recién entra y dice cuáles son los generadores de violencia más graves en todo el país, cuáles son, y le dice, no, pues el fulano es en Guerrero. Ah, bueno, pues vamos a preparar. ¿Hay órdenes de aprehensión? Sí, hay órdenes de aprehensión, pero es muy peligroso porque siempre trae una escolta de 100, 200 gatilleros, ¿no? Y traen los famosos, los que están observando, los halcones. Híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Y el ejército, la Marina y la Guardia Nacional, pues, ¿cómo le hacemos? Se disfrazan de vendedores de papitas, de vendedores de refrescos de cola, en sus bicicletas, en triciclos, y ahí van 300 soldados disfrazados a detener a este fulano, porque secuestra, narco, secuestrador, extorsionador, una fichita como está lleno de fichitas México que las fomentó la guerra contra el narco. Y ahí van, exponiendo la vida nuestro ejército mexicano. Total, los desarman y los agarran. Lo agarran y lo mandan al reclusorio. Y órale, 50 años de cárcel. La gente en Zihuatanejo, sale, se abraza, porque les piden dinero al que vende pollos, al que vende pepitas, al que vende aguas, al tortillero. Sale feliz la gente porque ya les quitó ese generador de violencia. Más tardan en condenarlo a 50 años y el amparo porque el soldado no llevaba la casaca militar. Entonces violaste un derecho humano a que te reconociera el Gavilán que era soldado, así de aberrante. Y esa política de soltar a todos los grandes, tanto de cuello blanco como no de cuello blanco, se instauró en México. Y ahí está, ¿no? La mañanera diario nos lo dice, ¿no? O el sabadazo que lo sueltan los sábados. Esto va con lo que les voy a platicar. Y ahí viene el tema de la prisión preventiva oficiosa. A Cosío le interesaba, se le queman las habas de que quiten la prisión preventiva oficiosa. A Norma Piña está nerviosa de que se debe de quitar el tema de la prisión preventiva oficiosa. Algunos me hablan de que es injusta la prisión preventiva oficiosa, y puede ser, y hay muchos casos, y precisamente la reforma va
en ese sentido, porque hay muchos casos de gente que le aplicaron la prisión preventiva oficiosa y la tienen por cosas que no cometió, pero por ahí va la reforma también, en acotar los términos para que rápido resuelven esos términos. Bueno, entonces, a Norma Piña, al anterior de la Comisión de Derechos Humanos, al PAN y al PRI le surgía quitar la prisión preventiva, le surgía a la Corte Interamericana, quítame eso, a Almagro, quítame la prisión preventiva, porque nosotros estamos velando por los derechos humanos de los mexicanos. Norma Piña, ¿ustedes les creen? Viniendo de Norma Piña, del PAN, del PRI, ¿ustedes creen que les interesa los derechos humanos? Entonces, bueno, algunos compañeros incluso me objetaron. Y le digo, no, mira, la prisión preventiva oficiosa se decretó por delitos tan graves como el huachicol, el feminicidio, las factureras, la aportación de armas de uso reservado al ejército, porque en tiempos de Calderón se quitó para que todos anduvieran armados y si te agarraban con un Barrett o un proyectil o un tanque de guerra, llevaras el proceso en tu casa, a la calle. ¿Por qué? Por el Rápido y Furioso. Le surgía armar México, armarnos hasta los dientes para acabarnos, ¿no? Llega el presidente Andrés Manuel e instaura, modifica la Constitución, no se tuvo la mayoría calificada, pero se pudo lograr que se modificara la Constitución para delitos tan graves como el secuestro, el robo a transportes, el huachicol, las factureras, la corrupción, quedara con prisión preventiva oficiosa, políticos corruptos, para que llevaran sus procesos en la cárcel, y no como ahora que es una vacilada, ¿no? Ya todos están enfermos, ya todos se han ido a su casa, con un brazalete. Pues si ya se les fugó Lozoya, no, es que es una medida cautelar. ¿Qué medidas cautelares? Esos señores deben de estar en la cárcel. Una vacilada, total, es una vacilada. Si García Luna estuviera aquí, Piña ya le hubiera dado la prisión preventiva, la prisión en su casa, ¿no? Prisión domiciliaria. Entonces, ¿qué hacen? Les urge quitar la prisión preventiva oficiosa. Nosotros, sabedores de la gravedad del problema, fuimos a gritar en la Corte que no era posible que se hiciera eso, porque ¿dónde quedan los derechos humanos de las víctimas? De eso no se habla, ¿verdad? Y fuimos a gritar y a gritar. Y bueno, hicimos nuestra luchita y creo que prosperó algún granito de arena aportamos para que ahora podamos realizar el plan C. Entonces, en un primer intento, la Corte desesperada trata de modificar la Constitución, pero hasta a ellos mismos les da miedo, y un ministro muy conservador, muy de la vieja escuela, le da hasta miedo y dice, no. Señores, la Corte está metiéndose en cosas que no son nuestra competencia. A nosotros no nos compete modificar la Constitución. Le compete, eso es del constituyente, de los diputados y senadores de una mayoría calificada. Y dijo textualmente, yo no soy quien por arrancarle las hojas a la Constitución. Y no pasó en el primer intento. Pero ahí vienen de nueva cuenta, les surgía, ahorita yo creo que ya no les urge tanto, ya se les calmó ser tuteladores de los derechos humanos de las mayorías, ¿verdad? Yo creo que ya no les va a urgir tanto. Y vienen con una sentencia de la Corte Interamericana, el caso Zompantle, no recuerdo exactamente el nombre, la Corte Interamericana saca una sentencia y condena al Estado mexicano a que modifique la Constitución. Y compran el discurso Piña porque le urge. Y los mismos ministros, y nosotros le dijimos, oiga, señora ministra, pero lo que diga Almagro, lo que diga la Corte Interamericana es irrelevante a lo que establece la Constitución. La Constitución es más importante que los tratados internacionales. La Constitución está por encima de su tratado y de la sentencia. Puede decir misa Almagro o la Corte Interamericana, es transnacional, aguas Emilio
¿cómo se llamaba? Álvarez y Casa era de ese tribunal. Entonces a Emilio Álvarez y Casa le urge que tiren la prisión preventiva oficiosa. Y hacen una interpretación, ya que no pasó en el Pleno, sacan otra jurisprudencia a otros tribunales, le compran eso y obligan a media mitad de la República a soltar, con una sentencia internacional, a quitar la prisión preventiva oficiosa. Entonces están soltando, lo estamos viendo, están soltando un montón de delincuentes, asesinos, secuestradores, violadores, los mandan a su casa. Guachicoleros, todos los mandan a su casa y les ponen un brazalete. Les surgía. La misma secretaria de Gobernación, el presidente nos advirtió, tengan cuidado porque van a salir de prisión cerca de 60,000 delincuentes de gran calado, tengan cuidado, pueden desestabilizar la seguridad nacional, y lo vieron como un problema de seguridad nacional. Bueno, pues que a la Corte le interesaba soltar 60,000 personajes para que nos matáramos, nos secuestráramos, no sé. Es un recuento de cosas que yo veo perniciosas que ha hecho la Corte, ¿no? Que ha hecho muy en detrimento. Esto es en cuanto a los aspectos de seguridad. Bueno, ¿qué pasó con la reforma eléctrica? Aquí lo hemos platicado. En el Pacto por México le ponen todo a los transnacionales para que vinieran por el mercado de electricidad a México. Todo. Bueno, les teníamos que hasta prestar con facilidades de pago. Prestar a los pobrecitos transnacionales. Tienen que venir y hasta los tenemos que financiar sin lana y sin nada. Pero eres transnacional para que pongas aquí tus plantas con energías limpias. Entonces se cometen muchos abusos en el Pacto por México y Peña Nieto establece su ley, la ley de Peña Nieto, abusiva, el autoconsumo, que era de estas tiendas que pagan, esas tiendas pagan muy poquito por utilizar, porque es el autoconsumo, puras tranzas con el Pacto por México, y vienen las transnacionales a asaltar México. Yo los comparo históricamente lo que hicieron, lo que hizo Peña Nieto con, como me imagino que el 5 de mayo, con el pensamiento neoliberal, vienen los franceses y Zaragoza dice: momento, señores, hay que privilegiar el mercado, la competitividad. Está el fuerte de Loreto y el de Guadalupe. Hay que darle un fuerte a cada. Nosotros nos quedamos con un fuerte y a los extranjeros que nos vienen a invadir les damos otro fuerte para que haya competitividad, competencia. Entonces yo veo así como viene, ¿no? A entregar el país, a darle todo en bandeja de plata, hasta pagarle los bonos verdes, a destruir la industria eléctrica mexicana. Nuestras empresas, nuestras hidroeléctricas, las dejamos al margen. Esas no pueden venderle electricidad, esas que se frieguen, que venga, viva las transnacionales españolas. Rediez. Caray. Que contrario a lo que se suele pensar, es uno de los oficios más nobles y de la más alta jerarquía espiritual. Que se escuche bien y que se escuche lejos. La auténtica política es profundamente humana en su fundamento, en su esencia, y sobre todo cuando se practica en bien de los demás y en especial de los pobres. Amigas, amigos entrañables, sigamos el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!